Buenos días a todos. Bien, hoy vamos a hacer palmeras de hojaldre. Y no de una forma normal, vamos a hacer palmeras con Mimetic, la nueva generación de grasa. Bien, para ello tengo la masa que acabo de terminar de amasar. Vamos a ir a sacarla. Voy a ponerme el delantal, en este caso, para que no se nos olvide. Mimetic. Bien, vamos a trabajar con un producto estrella. Vamos a ir explicando sobre la marcha. Aquí tenemos la masa de hojaldre. Vamos a ir a un amasado corto, ¿vale? Vamos a trabajar una harina. Sí. Vamos a trabajar con una harina de media fuerza. Todas las fórmulas las tenemos colgadas en la web, os las colgaremos después, no os preocupéis por ello. Igualmente, si queréis ir haciendo alguna pregunta sobre la marcha, intentaremos contestarla, si no la contestaremos después. Bien, como decíamos, hojaldre. Vamos a hacer el hojaldre, una harina de media fuerza, un amasado corto. Veis, tenemos aquí un amasado que no termina de ser elástico, como decía Carlos en las elaboraciones del pan. Vamos a cortar unos plastones. En este caso vamos a hacer unos plastones de kilo 600 más o menos de peso. Ingredientes para el hojaldre: harina media fuerza, agua, sal, Mimetic por supuesto, y tiempo. El tiempo es muy importante en el hojaldre. Los reposos son muy importantes. Bien, aquí tenemos nuestra masa. La vamos a dejar un poquito que repose. La vamos a tapar con un plástico. Doy aquí la vuelta. Me lo pasan por aquí mejor. Ya hemos movido. Bien. La tapamos con un plástico. Por otro lado, ¿qué tenemos aquí? Mimetic. ¿Qué hemos hecho? Simplemente, como sabéis, Mimetic. En este caso vamos a usar Mimetic normal, dentro de las 2 gamas que tenemos. Mimetic viene en placas. Tenemos dos versiones de Mimetic, hay dos tipos, Mimetic y Mimetic Control, ¿vale? Viene muy bien el formato en placa para la hora de laminar. En este caso estamos usando Mimetic normal. Para laminar viene muy bien. Como es un plastón pequeño para lo que es el vídeo, por la máquina, por la laminadora, lo hemos rebajado un poco para meter bien la grasa. Pero cuando estamos en el obrador, la placa va perfecta para el laminado. Bien, tenemos una placa para el laminado. Importante a la hora de conservar, siempre vamos a tener la margarina entre 16 y 20 grados, no más. ¿Por qué Mimetic y Mimetic Control? Principalmente, Mimetic, el punto de fusión nos cambia. En este caso, Mimetic normal nos aguanta en climas más cálidos o en temperaturas de obrador más elevadas. Mimetic Control es más delicado, ¿vale? Hay que tener más consideración, como si fuese el trabajo de una mantequilla. Bien, dicho esto, mientras reposa un poquito, lo primero que vamos a hacer va a ser meter unas palmeritas al horno para que veáis cómo las cocemos. Bien, tenemos por aquí, como hemos dicho, uno de los ingredientes importantes en el hojaldre son los reposos, son el tiempo. Yo tengo aquí mis palmeras, que las hemos formado antes, han reposado un poquito antes de meter en el horno. Los reposos depende de tipo de harina y tipo de trabajo que hacemos. Cada uno tiene que hacer la prueba de su hojaldre a la hora de meter. No tiene que estar ni muy tenaz ni muy muerta la masa. Bien, vamos a meter 2 bandejas. Como veis, se aprecia los pliegues. Y vamos a meter en este horno a unos 190 durante 16 minutos. ¿Vale? Mientras dura el vídeo, el directo, vamos a intentar tener las cocidas. Siguiente fase. Vamos a ir a meter lo que es la grasa. Vamos a hacer los pliegues.
Los famosos pliegues que todo el mundo siempre... ¿Cómo se hace el pliegue? Pues bien, varias formas. Como bien, tradicionalmente pues boleábamos, cortábamos en cruz, metíamos la grasa. Yo tomo más esta parte. Si me acompañáis por aquí, en vez de partir de una bola, yo ya parto de un cuadrado. Nos llenamos un poquito con el rodillo. Importante, la máquina que trabaje. Bien, anchamos nuestro plastón y vamos a meter la grasa. Vamos a envolver como si se tratase de un paquete, como si fuera un regalo. ¿De acuerdo? Yo aquí lo único que he hecho ha sido bajar el grosor para lo que es el plastón, para trabajar más cómodo. Vamos a cuadrar bien para que nos entre. La textura de la masa que tenemos que conseguir tiene que ser igual o de la misma dureza que de la margarina. Si tenemos una grasa muy dura y una masa muy blanda, tendremos problemas de que se nos rompa la grasa, se nos romperá la grasa. Si tenemos una masa muy dura y la grasa está muy blandita, pues nos hará como una pasta de dientes cuando la laminemos, saldrá la grasa por un lado. Entonces, aquí hacemos nuestro paquete. Bien. Cuadramos bien. Y vamos a laminar. Vamos a empezar. Vamos a dar dos pliegues sencillos y uno doble, alternativo. Vamos a intentar siempre que nuestra masa vaya lo más cuadrada posible. Bajaremos progresivamente. Vamos a darle una vuelta más. Vamos a dejar sobre unos 7 milímetros para este tamaño de plastón. Bien. Y vamos a dar nuestro pliegue sencillo. Pliegue sencillo no es más que montar en 3 capas. Vamos a intentar que la masa vaya lo más cuadrada posible. Vamos a darle un poquito de ancho. Y giramos. Vamos a ir siempre girando el plastón, ¿vale? En dirección. Yo como referencia siempre me tomo el doblez cuando doy los pliegues y así me aseguro de ir doblando el plastón. Y vamos a pasar para dar el pliegue doble. Bien, doble, pues lo mismo. Hay varias formas de hacerlo. Tradicionalmente doblamos al medio y doblamos. Yo, para que el plastón sufra menos, me gusta hacerlo en 2 partes. ¿Vale? Primero vamos a cuadrar un poquito. Vamos a dar un poquito de ancho para que nos quede perfectamente cuadrado. El pliegue, en vez de hacerlo en la mitad, lo hago en un lado. El plastón se nos fija mejor, se nos mueve menos, es mucho más cómodo a la hora de laminar. Y le vamos a dar una pasada para rebajar. Sabéis que si doblamos, pues nos queda muy gordote. A la hora de un reposo, si tiene que ser en nevera porque haga mucho calor, o a la hora de laminar, la máquina le cuesta más y podemos romper mucho las capas. Entonces, vamos a trabajar más cómodos. De esta manera, si lo hacemos en 2 fases, bien, y nos queda un poco más bajo. Lo vamos a cuadrar y vamos a proceder a darle un reposo.
reposo. Y el reposo bien puede ser en nevera o a temperatura ambiente. En este caso lo vamos a dejar a temperatura ambiente, tenemos el obrador sobre unos 20 grados. Mimetic nos permite trabajar sobre esa temperatura. Si hiciera mucho más calor, lo podríamos dar el reposo en nevera. ¿Vale? Yo en este caso lo he metido en nevera porque teníamos el aire acondicionado apagado. Aprovecho el plástico y este la vamos a dejar a temperatura ambiente en el carro. Bien, como veis, entre este reposo, ¿vale?, por tiempo, podemos ir de 30 minutos a 1 hora, hora y media, siempre dependiendo de la fuerza que tenga la harina y el tipo de hojaldre que estemos haciendo. En este caso, nosotros simplemente hemos estado 45 minutos de reposo. Veis, a la hora de usar harina, uso muy poca. Bien. Y, como decíamos, referencia, el doblez. Vamos a proceder a darle el pliegue sencillo. Hemos dado uno sencillo, hemos dado uno doble y vamos a dar otro sencillo. El hojaldre tradicionalmente es muy variado. Podemos trabajar el hojaldre tanto en piezas dulces como en piezas saladas, ¿vale? El hojaldre es una de las maravillas de la pastelería, nos vale tanto para dulce como para salado. A ser neutro, no ser una masa que no lleva azúcar, nos permite todo. En este caso, palmeras. Bien. Tenemos la masa, le vamos a dar un poco más. Siempre que laminemos, intentemos quitar el excedente de azúcar, de harina. ¿Por qué lo quitamos? Porque puede hacer que luego las capas se nos caigan. Si metemos mucha harina, las capas se nos pueden descascarillar. Siempre vamos a trabajar con harina fuerte, a ser mucho más fácil despolvorear por el alto contenido que tiene en proteína. Sin embargo, una harina floja se nos quedarían muchos grumos y nos coge un poco más de harina de la que quisiéramos que nos cogiese la masa. Vamos a dar el pliegue doble. Hemos dado el sencillo, como habéis visto, una capa, recordar, tres pisos, lo doblamos, que vaya bien cuadradito, y vamos a dar el pliegue doble. En el pliegue doble, en este pliegue doble que vamos a dar, como estamos haciendo palmeras, ahí me gusta que la palmera lleve azúcar, ¿vale? Que tenga azúcar, que tenga ese dulzor, que consigamos ese caramelo. Según vayamos pasando, vamos a ir incorporándole, en vez de trabajar con harina, con azúcar, ¿vale? Azúcar grano. Quien quiera azúcar lustre, pues es una opción. A mí me gusta azúcar grano por el tema del caramelizado que nos aporta. Bien. Vamos a ir, como hemos dicho, introduciendo azúcar en los pliegues. ¿Veis cómo el azúcar se va incorporando en la masa? Si os fijáis bien en el plano, cómo se nos incorpora, la repartimos bien. Y hemos dicho pliegues alternativos. Hemos dado un sencillo, un doble, el reposo, retomamos el plastón, el sencillo y le vamos a dar el doble. De la misma manera que hemos hecho el anterior, lo vamos a pasar
para que no nos quede muy gordo, y más ahora con el azúcar corremos el riesgo que nos patine. Vamos a cuadrar siempre bien lo que son las juntas de nuestro hojaldre, que vaya bien centradito, bien cuadrado, ¿vale? Y aquí vamos a darle el último pliegue. Cuadramos bien. Y ahora vamos lo que es a proceder a formar la palmera. ¿Cómo formamos la palmera? La palmera es igual. La vamos a formar de la misma manera, con un pliegue múltiple, ¿vale? Tenemos el pliegue de medio pliegue, pliegue sencillo, pliegue doble y el pliegue múltiple. De esta elaboración lo que hemos usado ha sido dos pliegues sencillos y dos pliegues dobles. Ahora vamos a laminar la palmera. ¿Tamaño de la palmera? ¿Cómo lo hacemos? Pues el tamaño que vamos a escoger nosotros de la palmera, una palmera pequeñita, más o menos de ese tamaño, vamos a coger el ancho de la laminadora. Si fueran, que mide unos 45 centímetros en este caso, la laminadora mide 45 centímetros lo que es el ancho, que queremos una palmera larga, pues formaríamos a lo largo, formaríamos una manta de 90 centímetros, podríamos formar, iríamos doblando. Tenemos una pregunta. Dime, Carlos. Nos preguntan cuántos pliegues lleva al final porque el que nos lo escribe ha debido de perder la cuenta. Vale. ¿Cuántos pliegues? Llevamos un sencillo, un doble, un sencillo y el doble. ¿De acuerdo? El doble. Y ahora vamos a dar el múltiple para cerrar la palmera. La palmera. Le vamos a dar un poco de ancho, como decíamos. Le vamos a dar ancho para coger el doble de la palmera. Como veis, siempre le vamos metiendo azúcar. ¿Veis? Ajustamos bien y vamos a seguir estirando para formar nuestra palmera. Tenemos el horno, tenemos unas palmeras dentro. Bien. Vamos a laminar sobre los 3-4 milímetros, 3,5 más o menos. Hay máquinas, como es en este caso, que nos marca los milímetros que vamos a usar. Hay otras máquinas que nos marcan por números. Simplemente en este caso tenemos la suerte que la misma máquina nos va marcando los milímetros. Vamos a darle a sacar un poco las puntas que nos están doblando y bien. Este es el grosor que le vamos a dar a la palmera. Bien, vamos a despejar la mesa. Vamos a ponerle azúcar para que cuando la parte de abajo lo enrollemos nos coja también azúcar, que no tiene. Recordad que la parte de abajo, al ir pegada a la máquina, no tiene azúcar. Y nos lo llevamos con el rodillo a la mesa. Bien. Vamos a poner aquí un poquito de azúcar. Muy importante que lleve azúcar
para sacar el caramelo ese rubio que tenemos en la palmera. La extendemos bien, fijamos bien el azúcar. Y vamos a cortar lo que son las puntas para que esta parte que hay en el interior de la palmera abra. Si no cortásemos esta parte, la palmera no nos abriría correctamente. ¿Vale? Quedaría en el centro, que nos quedaría preta. Bien. Y vamos a doblar. Marcamos la mitad. ¿Veis? Y tenemos el horno que nos pita. Si me acompañáis, vamos a darle la vuelta a las palmeras. Vete por aquí. Tenemos la palmera. Ahí me gusta darle a la palmera la vuelta en mitad de la cocción para que se nos forme el caramelo en ambas caras. Esto en verano en la puerta del horno, si no está muy... si el orador está cálido, se pasa calor. ¿Veis cómo tenemos el caramelo que nos ha hecho en la lata? ¿Veis cómo se nos queda el caramelo en la espátula? Y le vamos a dar otros 10 minutos, 12 de cocción. Bien. Vamos para allá, cuidado Gaby. Perdonad, que tenemos hoy estrecheces. Como decía, tenemos la palmera que nos hemos marcado a la mitad para tener un punto de referencia y doblamos en esa mitad, doblamos un lateral para formar la palmera. La fijamos bien y volvemos a doblar, que esta parte nos queda al centro que hemos marcado de la masa. ¿Vale? Si quisiéramos una palmera más grande, pues marcaríamos 90 centímetros de aquí y doblaríamos en este sentido. En este caso, la palmera que vamos a hacer es una palmera pequeñita, entonces como referencia yo uso el ancho de la laminadora, y así también evitamos pues tener recortes, que es muy importante evitar recortes. Bien, cuadramos, ajustamos bien, fijamos bien un poquito nuestra masa. En el centro vamos a marcar. Veis que en ningún momento hemos golpeado el hojaldre. Son golpes para bajar, para estirar, para laminar, son perjudiciales, romperíamos las capas. Bien, ¿por qué un hojaldre sube? Porque alternamos capa de grasa, capa de masa, grasa, masa. Cuando el agua de la masa quiere salir, empuja la capa de grasa y crece. Si yo golpeo y rompo esa capa, el hojaldre no me crece, o me crece de forma irregular. Es uno de los mayores errores que cometemos a la hora de golpear. El hojaldre no se golpea. Bien, vamos a doblar nuestras palmeras. Intentamos que no se nos doble, que nos cuadre bien, que no se nos mueva ningún doblez. Y ahora
daríamos el grosor de 1 centímetro, centímetro y medio. Veis las capas, veis cómo hemos doblado la palmera, el corte sería desde aquí, esto sería, veis que de este plastón que tenemos 1,600 kg, 800 gramos de mimetic, veis la cantidad de palmeras que sacamos. Bien, esta parte la vamos a reservar para cortarla después. Voy a poner la lata. Esto perfectamente, si no vamos a cocer todas las palmeras hoy, podemos hacer como las palmeras que tenemos en el horno. Cortar, podríamos colocar perfectamente así en nuestra bandeja, congelar e ir sacando palmeras según nos haga falta y cocer nuestra palmera del día a día. Y así tenemos siempre una palmera crujiente, que en el hojaldre no se nos reviene. Bien, tenemos una pregunta. Tenemos otra pregunta por ahí. Nos preguntan que si con los recortes de la palmera podemos hacer plancha para milhojas. Sin ningún problema. Incluso si hacemos un hojaldre revuelto para lo que es la milhoja, cuando hablamos de un hojaldre revuelto es meter la grasa con la harina y el agua en el amasado, ¿vale? Podemos también meter entre medias de los pliegues, meter ese recorte o meterlo al final del amasado e introducirlo en la masa. Bien, para colocar las palmeras, sabiendo que la palmera va a crecer así, tengamos vista de no colocarlas todas. Vamos a ir dando la vuelta para que esta crezca así y esta crezca así y no se nos peguen. Entonces vamos a ir alternando. Bien. ¿Que no queremos cocer todas las palmeras hoy? Pues como hemos dicho, las cogeríamos en la lata, ¿vale? Le apuntaba a Carlos que ya estaba mal colocada. Bien. Colocamos nuestras palmeras. Y antes de cocer, pues igual, le daríamos un reposo, muy importante el reposo, mínimo media hora, dependiendo el hojaldre que tengamos. Vale. Bien. Igual, la vamos a dejar reposar. Todo lo que es el azúcar que tenemos en la mesa se recupera. Los recortes, si quieren azúcar, me preguntan por ahí, sí. ¿Valen igual para hacer milhojas? Sí, por supuesto. Siempre y cuando la milhoja sea para dulce, sí. Si vamos a hacer una milhoja salada, pues tengamos la precaución de no. Pero no hay ningún problema. Incluso la milhoja, cuando está terminando de cocer la plancha para la milhoja, podemos ponerle un poquito de azúcar lustre por encima y caramelizar esa parte, que nos va a dar también una parte crocante a la milhoja muy rica. Bien, el azúcar la guardamos para seguir haciendo palmeras. Este recorte, como bien hemos dicho, lo vamos a guardar. Voy a pasar aquí una bayeta. Y voy a lavarme otra vez las manos para quitarme todo lo que es el azúcar. Nos preguntan si el tiro del horno abierto o cerrado. Al principio lo tenemos cerrado.
Sobre el tiro. El tiro al principio lo tenemos cerrado para que la masa crezca. De momento que la masa ha desarrollado y tenemos todo el vapor, y en este caso hemos dado la vuelta a la palmera, sí que conviene abrir el tiro para sacar toda esa humedad. Tener en cuenta que el hojaldre es una pieza que tiene que quedar seca. Entonces, si tengo que sacar esa humedad, por lo menos mínimo, los últimos 5 minutos, sí es interesante cocer con el tiro abierto. ¿Vale? Vamos a ver las palmeras como las tenemos. Están a punto de picar. Vamos a ver, preferiblemente mirar, no se nos vayan a quemar. ¿Veis el color que están cociendo? ¿Habéis visto al abrir el horno cómo salía vapor? Les vamos a dar 2 minutos más para que terminen de caramelizar. En este punto es ya abrimos el tiro, que termine de secarse. Bien. Y ahora yo tengo aquí unas palmeras cocidas y vamos a hacer unas decoraciones diferentes en la palmera, ¿vale? Siempre presentamos la palmera de la misma manera. En este caso vamos a hacer varios rellenos, varias ideas. Aquí tenemos la palmera, como veis, la tenemos de la misma lata, cocida y fría, para que la podamos manipular. Y vamos a hacer 2 tipos de terminaciones. Me parece interesante. Siempre hacemos la típica palmera, hojaldre o chocolate. En este caso, yo creo conveniente jugar con unos rellenos de frutas. En este caso vamos a jugar con la gama de Bayfield. Vamos a sacar, Carlos, como lo tenemos por aquí en la parte de atrás, siempre, no solamente estoy yo, también tenemos la parte del equipo por detrás de la cámara. Gaby, Carlos, va a sacar las palmeras que tenemos en el horno. Yo, mientras tanto, tenemos Bayfield. En este caso vamos a usar la gama Bayfield. Tenemos nuestro relleno de mermelada de frutas. En este caso Bayfield frambuesa. Está al horno. Tiene un 40% de fruta. Oscilamos entre el 34 y el 36 con el Bayfield albaricoque, que tiene también ese contenido de fruta. Bayfield naranja sobre el 24% de fruta. Y en este caso, para hacer estas, vamos a rellenar. Vamos a apartarnos 2. Y os voy a mostrar una terminación que al menos yo creo que es curiosa y llamativa para nuestra vitrina. Bien, vamos a poner un relleno de Bayfield de frambuesa y vamos a bañar con cover white teñido de rosa, que lo tenemos en la estufa. Si me lo acercas, Carlos, el baño rosa. Bien, vamos a ponerles, en este caso, un poquito. Tradicionalmente podemos poner todo lo que es una capa extendida con la espátula, pero me parece interesante realizarlo de esta manera. Como veis, Bayfield, que tiene trocitos de la frambuesa todavía. Tenemos un par de preguntas más, Samu. Mira, ¿A qué temperatura cuecen las palmeras? en este caso en mi horno 190-192 en este horno que tenemos. Y otra pregunta es que si se pueden meter directamente del congelador al horno sin nada de reposo. Del congelador al horno es recomendable que... Mira, Carlos, perdón. Es recomendable que del congelador descongele la pieza, ¿vale? Que mínimo haya descongelado media hora, porque el reposo ya lo tiene. Tened en cuenta que la congelación también va a estresar la pieza y nos va a relajar la fuerza de la masa. Por eso también es interesante, si vamos a congelar durante mucho tiempo, usar una harina más fuerte. Aquí hemos usado una 220, 230, hemos hecho nuestra mezcla de harina. Si vamos a congelar durante más tiempo, es interesante que le demos un poquito más de fuerza a la harina. Hemos usado aquí una proporción de 6 de fuerte, 6 de fuerte, 4 partes de floja, pero usar un 7-3, 7 de fuerte, 3 de floja, pues sería considerable también hacerlo. Todo es dependiendo de las harinas. Nosotros aquí hemos usado betina,
una harina que llevamos en Puratos, que la tenemos súper controlada, y en este caso pues lo queríamos interesante. Bien, vamos a darle un toque en el microondas, que aunque lo tengamos en la estufa le falta un poco. Le vamos a dar 30 segundos más. Por aquí, mientras tanto, que tenemos frambuesa liofilizada bañada con chocolate, que vamos a usar para la decoración, y por otro lado pistacho verde picado, que vamos a usar de decoración para esta palmera. Bien, como hemos dicho, vamos a hacer dos tipos de terminaciones. Una que predomina mucho, vamos a intentar meter fruta, rellenos de fruta, para hacer una pieza más saludable. Bien. Vamos a comprobar la temperatura. Tenemos listo. Vamos a bañar sobre unos 45 grados. Mezclamos, bañamos nuestra pieza. Dentro del baño tengo también frambuesa liofilizada, si os acordáis de la que usamos en los polos. Hemos intentado reciclar. Hay que aprovechar. De decoración ponemos un poquito de frambuesa lío, y para darle un toque más de color, pistacho verde picado. Bien, esta sería una de las terminaciones que os queríamos mostrar hoy en directo. Vamos a hacer otra que yo creo que es un baño interesante. Esta la vamos a dejar por aquí para que cristalice, para poner las otras encima. Y vamos a hacer un baño que yo creo interesante. Es un baño de chocolate. Es un baño de verano, un baño de chocolate de cara al verano. ¿Qué ganamos con esto? Pues poder bañar una palmera con chocolate puro y que nos aguante un poco las altas temperaturas del verano. Bien, igualmente yo las voy a hacer con melcolada de Jota. El que quiera usar cara cacao, dar o bitter, igualmente lo puede usar, tanto el mil también, para hacer un baño de verano con leche. Esta fórmula es tan válida tanto para coberturas puras como para coberturas sucedáneas. ¿Qué tenemos? Tenemos por un lado glucosa, bien, tenemos azúcar y agua. Lo vamos a llevar a ebullición. Vamos a quitar por aquí. Lo vamos a llevar a ebullición. Vamos a asegurarnos de mezclar bien el azúcar, que se nos funda. Y por otro lado tenemos el chocolate, que no hace falta que lo fundamos, porque cuando esto hierva lo tendremos fundido, se nos fundirá.
Bien. Por otro lado vamos a preparar el turmix para hacer bien la emulsión del baño cuando la tengamos. Bien. Importante, este baño lo vamos a usar en caliente. Vamos a mezclar bien. Que se nos disuelva bien. Vale. Me preguntan de otros tipos de azúcar para laminar. Personalmente siempre he usado o azúcar lustre o azúcar grano. Tipos de azúcar como azúcar moreno, azúcar moscovado se pueden usar, ¿vale? Sin ningún problema. Resultado no lo tengo comprobado, pero al fin y al cabo es un azúcar, buscamos un que se nos caramelice. Un azúcar moreno sí que en algunas elaboraciones sí que lo he usado, pero un tipo de azúcar moscovado no lo he probado, ¿vale? Se podría usar, no tiene por qué haber ningún problema. Sí que el resultado pues sería totalmente diferente. Bien, tenemos ya los azúcares fundidos. Y lo que vamos a hacer es volcarlo sobre el chocolate y emulsionar. Emulsionamos bien, que se nos funda bien el chocolate. Y por último, bañamos. Es importante este baño siempre usarlo caliente, 45-50 grados, como es en este caso. Se nos queda, lo podemos volver a calentar. Bañamos la palmera. Veis que nos queda súper brillante, queda muy bonito. Dejaríamos cristalizar. Bien. El resto del baño que nos quede lo pondríamos a fil y hechas nuestras palmeras, mostradas algunas ideas de decoración, quiero mostraros todas las ideas que hemos elaborado hoy para que tengáis en vuestra tienda. Como veis, tenemos un surtido al menos colorido. Hemos usado pues lo que teníamos, el baño de verano que ya lo tenemos cristalizado, nuestra palmera normal, nuestra palmera con caras cacao 1000 y el relleno de Supercreme Nutiguay, un relleno de chocolate con avellanas. En este caso tenemos Bayfield naranja. Tenemos por aquí el Bayfield frambuesa que hemos usado, Bayfield albaricoque. Aquí tenemos una palmera que hemos glaseado con yema y melocotón. Hemos puesto primero 2 capas y otra con deli citrón. Pues sin más, vamos a mostrar aquí en la mesa que veáis cómo nos queda con el relleno. Bien. Pues sin más, despedirme de vosotros. Gracias por estar ahí. Un saludo a mi sobrino Diego, que nació ayer. Y mañana nos vemos aquí otra vez, a las 12, con Carlos. Pan con tomate y queso. Hasta mañana.